Bueno, buen día. Hoy vamos a ver la bolilla número 3 de esta materia de criminología. Y esta bolilla viene a continuar eh, un poco la historia de la criminología, ¿sí? Que comenzaron a ver la clase pasada con el doctor Marcelo Rubinstein y estará a cargo de Matías Brito y un poco eh, vamos a continuar con toda la explicación vinculada a cómo nació y cómo se fue gestando este entendimiento de, el fenómeno criminal y la reacción social frente al mismo. Ustedes habrán visto en la unidad anterior, se tocó puntualmente dos escuelas, se las dividió, se las llamó a la primera escuela clásica, que si bien pueden recordar, no se trató de una escuela en sí misma, sino de una manera despectiva que tenían los positivos, los positivistas de la otra escuela, de referirse a todos los pensadores anteriores. Eh, pero a ver, la escuela clásica y la escuela positiva tienen hasta aquí un punto en común, es decir, que se han concentrado en centrar la atención, ya sea o en la persona en conflicto con la ley o en la norma. Es decir, se ha entendido que el fenómeno criminal es o un ente jurídico, en el caso de la escuela clásica, o bien es una condición del sujeto. Hoy vamos a ver un poco lo que son las escuelas sociológicas, el enfoque sociológico de la criminología. Y para eso vamos a tocar puntualmente cuatro, digamos, hemos elegido las principales, no significa que sean las únicas, pero vamos a tocar cuatro teorías que la particularidad que tienen es que analizan el fenómeno criminal desde una óptica distinta a las otras, es decir, ya no centran su mirada en el sujeto que delinque, ni siquiera en la norma, no en el concepto jurídico, sino que hacen un análisis y un enfoque desde la sociedad, es decir, cuáles son las causas que generan este comportamiento delictivo. Las teorías que vamos a ver hoy están mencionadas ahí. Nosotros hemos indicado cuatro autores, no significa que sean los únicos, sino que son los que más representativos consideramos de cada escuela y que nos interesa que ustedes conozcan. La primera escuela que nos toca ver es la escuela de Sutherland, la escuela de asociación diferencial. Espérenme que estoy buscando. Ahí está. Bueno, tenemos la suerte con todos estos medios tecnológicos de por ahí de poder hacer algunas presentaciones. Creo que todos nos estamos adaptando un poquito. Es complejo, pero bueno, agradezco a ustedes que ya deben venir desarrollando muchas clases bajo esta modalidad. Bueno, eh, les decía que teníamos que tocar como primera escuela lo que es la asociación, la escuela de la asociación diferencial, y de alguna manera esta escuela postula como uno de sus principales postulados que la delincuencia no es natural, es decir, se aleja del positivista, esto no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto interno, con alguna cuestión patológica, ni mucho menos, sino que el fenómeno
delictivo es consecuencia de un aprendizaje. Bien, y ese aprendizaje, nos dice Sutherland, está vinculado principalmente a la asociación que mantiene una persona con modelos de comportamiento criminal. Bien, eh, cuando hablamos de asociación de comportamientos criminales, estamos haciendo referencia y estamos destacando que cuanto más temprana y más, digamos, y más cercano es el vínculo que la persona tiene con estos modelos criminales, más fuerte va a ser la influencia y más perdurable va a ser en el tiempo. Bien, yo ahora les voy a mostrar una diapositiva en la que les dejamos expresados estos principales postulados. ¿Bien? Y dice Sutherland que la delincuencia es el aprendizaje de individuos de cualquier clase y cultura sobre valores criminales interactuando con otras personas en un proceso de comunicación. Eh, Hay otros autores que tocan esto de la asociación diferencial y van mostrando cómo esta delincuencia es de alguna manera eh, aprendida y la principal característica, eh, la principal exposición en esta teoría es explicar por qué existen eh, fenómenos criminales en ámbitos de los delitos económicos, es decir, por qué nos encontramos frente a las figuras del delito de cuello blanco, del delito de los poderosos, que el libro y en la cátedra más adelante los tocamos, pero de alguna manera dicen, che, pero la criminalidad no es consecuencia de que la gente no tiene recursos, no es consecuencia de la pobreza, sino que es consecuencia de esto, de aprender el fenómeno, aprender a delinquir. Eh, Otro autor a quien se refiere en esta escuela es Taylor, quien dice y de alguna manera explica que en realidad lo que se destaca del aprendizaje criminal no es que la persona eh, esté asociada únicamente con modelos delictivos, sino que hay una sobreabundancia de estos modelos delictivos en contraposición a los modelos antidelictivos, es decir, que el contexto que rodea a esta persona es de mayor influencia a delinquir. Bien, de esta manera queda claro en estas teorías que, en este enfoque sociológico, que la criminalidad es algo aprendido y es algo que tiene mucho que ver con el entorno social en el que se desarrolla la persona. De alguna manera se reconoce que el delito se comete tanto en los niveles culturales y sociales más bajos y en los más altos. Y en cada uno de ellos con una característica particular, es decir, eh, Garrido nos explica que no solo se aprende cómo delinquir, sino por qué hacerlo. Y en este cómo delinquir está marcada principalmente la diferencia entre una y otra clase. Es decir, lógicamente que las figuras delictivas más sofisticadas tienen a su alcance herramientas distintas, herramientas de mayor complejidad para la comisión de los ilícitos. ¿Ah? A ver. Yo ahora les voy a mostrar
un resumen, son 2 minutos nada más, en el que se resumen los principales postulados de esta teoría, que me interesa que los tengan presentes. Bueno, siguiendo con las escuelas que tocamos en esta bolilla, ¿sí? Ya hemos visto que la escuela de Chicago, que habla de las teorías subculturales, explica y de alguna manera pone de resalto una situación muy característica, un poco para entender cada escuela hay que estar atento a la época en la que nacen. Y les decía que esta escuela pone en evidencia una situación muy característica de la época en la que nace, eh, que es allá por el 1930, cuando se producen una serie de acontecimientos sociales en Chicago que generan tremendos conflictos sociales, y comienza a surgir y se analiza el surgimiento de las subculturas. Bien, entonces acá, en este punto, en esta escuela, es importante que ustedes sepan distinguir que una cultura de alguna manera está distinguida, está reconocida por los principales valores, por el principal esquema de valores y de fines a conseguir, eh, predominantes, impuestos de alguna manera por lo que podríamos decir eh, la mayoría. Bien, entonces, frente a estas valoraciones vinculadas a la cultura, surgen, en contraposición, algunos pequeños sectores, pequeñas agrupaciones que identifican valores propios, es decir, valores que no están vinculados ya a los postulados de esta mayoría dominante, sino hay una tensión entre lo que la mayoría dominante pretende imponer y esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de estatus que se genera. Entonces surge, en definitiva, una subcultura, es decir, un grupo con valores y con identidades propias. Eh, Esta escuela, vamos a ver a continuación una pequeña diapositiva. Esta escuela tiene algunos principales exponentes en el que encontramos a eh, Albert Cohen. Albert Cohen plantea esta situación de conflicto que se da
en, en la clase media, ¿sí? En la clase media, clase obrera, y se busca de alguna manera a través de diferentes interpretaciones respuesta a problemas sociales concretos, es decir, estos problemas que yo les trataba de situar en contexto en la época 1920, 1930, estos problemas sociales concretos son los que generan de alguna manera la privación de la clase media de la obtención del estatus y del confort, y de alguna manera esa frustración lleva a la formación de bandas delictivas, de grupos, y de alguna manera en esa fortaleza o en esa explicación de cómo surgen las bandas y cómo surge esta forma de vivir, ¿sí? Porque culturalmente cada uno está identificado con un valor propio, es decir, eh, qué sé yo, eh, la cultura dark, la cultura gótica, ¿sí? Que de alguna manera uno reconoce o por ahí, qué sé yo, uno va a una plaza, ve, identifica un determinado grupo de chicos que realizan, a ver, pongamos un ejemplo de una actividad deportiva como el skater. Eh, Hay en ese grupo, hay valores eh, identificados de manera muy clara para decir el reconocimiento y el estatus, tal persona lo adquiere a través de puntualmente de estas características, es decir, de alguna manera se sustituye el reconocimiento social de la cultura tradicional, llegando a decir cuáles son las características que hacen que tal o cual persona sea reconocida y goce de ese estatus en esta subcultura. Eh, una de las críticas que se les hace a esta teoría es que explica únicamente, únicamente explica la delincuencia juvenil, la delincuencia de las bandas y no la delincuencia de los adultos. Bien, eh, esta teoría ha venido de alguna manera a llamar la atención sobre la existencia de distintas clases en las sociedades. Bien, yo les voy a mostrar para que ustedes, me pareció interesante, para que entiendan con algunas imágenes a qué nos referimos cuando hacemos referencia a una subcultura. Bueno, con esas imágenes veíamos un poco, aparecía la imagen de, digamos, el colectivo hippie, aparecían
algunas imágenes de bandas, de bandas típicas de gángster, ustedes lo veían a la persona con traje ahí, bueno, eh, esas subculturas son a las que se hace referencia y son las que se tuvieron en cuenta cuando se elaboró esta teoría. Y de alguna manera, la principal crítica que se le hace a esta teoría es que, si bien ha logrado explicar eh, parte del fenómeno de la delincuencia juvenil, de las bandas y demás, no logra explicar más allá de este mundo de juventud la delincuencia. Eh, a continuación vamos a ver la teoría de la anomia. Muchos ya han cursado sociología y lo deben haber escuchado mucho a Durkheim y a Merton. Eh, Incluso deben tener presente cuando hablamos de ellos la teoría de la anomia boba, cuando se ven teoría del juego y demás. Bueno, en este contexto vamos a hablar de la teoría de la anomia. Yo les voy a poner una diapositiva. Bueno, dicen estos autores que el delito es un fenómeno que se produce cuando los fines socialmente aceptados están en contradicción para los medios puestos a disposición de este grupo para alcanzarlo. ¿Esto qué significa? Eh, Esto es muy claro y hace referencia a la presión que la estructura social ejerce sobre determinados sectores, sobre determinados grupos sociales, que en definitiva generan que haya personas que se encuentren incapacitadas de llegar a los fines considerados como valiosos. Y Merton postula que existen 5 tipos de adaptación, de reacciones frente a esta presión que ejerce el medio social, y nos refiere a estos 5 tipos que ustedes ven en la diapositiva, que hacen referencia al conformismo, a la innovación, al ritualismo, al retraimiento y a la rebelión. Cada uno de esos comportamientos se adecua a una reacción en la cual el sujeto comparte los medios puestos a su alcance por esta estructura social y a su vez comparte los fines. Entonces, en el conformismo vemos ese comportamiento en el cual el individuo acepta prácticamente el lugar en el que está, acepta que está excluido de esos medios y que en consecuencia, como esos medios no están a su alcance, ese fin no va a llegar nunca. Eh, el fenómeno delictual se produce principalmente en el tipo de la innovación, que es donde se genera una fuerte tensión entre cuáles son los medios puestos al alcance para llegar a determinados fines. En este tipo de adaptación, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de un grupo que aceptó los fines considerados, pero rechazó los medios y innovó sobre esos medios para alcanzar a esos fines. Bien, esos tipos de adaptación de conservar, este tipo de adaptación de conservar la meta cultural rechazando los medios, es muy evidente en el fenómeno criminal de los delitos económicos. Tenemos en cuenta, y hacemos siempre referencia, que la línea entre un gran negocio, un negocio novedoso, puede ser ínfima antes de llegar a tratarse de un comportamiento delictivo. Es decir, eh, muchas de las historias que nosotros tenemos, de las grandes fortunas que se hicieron
Aparecen negocios geniales que cuando se los analiza desde un criterio ético, evidentemente no son éticos, y cuando se los analiza un pasito más allá a través de un criterio legal, se llega a establecer que estamos hablando de algo muy cercano a un comportamiento delictivo. Bien, una de las cosas que se le reprocha a esta teoría es que, bueno, si bien explica en esta, en esta teoría el origen y la formación de los delitos de cuello blanco y demás, no alcanza a llevar más allá y hacer referencia a la explicación de todo el fenómeno criminal. Lógicamente sus autores reconocen que nos encontramos frente a una teoría de alcance medio y que, bueno, en la misma, según sostienen, se encontraría en plena etapa de elaboración. A continuación, la siguiente teoría es la teoría del etiquetamiento,